Hola a todos, mi nombre es Brigitte Gastelou y junto con mi compañera Ariana Tejada le vamos a explicar el capítulo 10 del libro de Sampieri, Metodología para la investigación. Aquí tenemos en el capítulo 10 el análisis de datos cuantitativos. Pero primero, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Es que los datos son representaciones de la realidad, no son la realidad en sí mismos, sino que nos representa lo que está sucediendo en esta. Y segundo, es que hay que analizarlo según el contexto, es decir, unos resultados. Por ejemplo, algo más sencillo, la presión arterial. Si yo tengo resultados de una presión arterial, no voy a comparar la presión arterial de un niño a de un anciano, a una persona de tercera edad. Son situaciones completamente diferentes, entonces tenemos que aprender a diferenciar esto. Luego, es que el análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición. Los niveles de medición son dos, descriptivo e inferencial. Más adelante les explicaremos de qué se diferencian estos niveles de medición. Aquí tenemos que la fase para el análisis consta de 8 pasos. Son 8 fases para un análisis. Pero de la fase 1 a la fase 7 se realiza el análisis en sí. Y en la fase 8 tenemos los resultados. ¿Cuál es la fase 1? La fase 1 es seleccionar un programa para la introducción de los datos. Aquí tenemos como ejemplo el SPS, el Minitab y el SAP. Todos estos son programas estadísticos porque nuestros análisis son cuantitativos. Aquí tenemos el ejemplo de una matriz con 3 variables y 4 casos. ¿Cuál es lo importante de esta matriz? Es que los datos están codificados. Es decir, en un programa estadístico tú no puedes introducir palabras, sino lo que tienes que introducir son números. Aquí tengo género 1 y 2, pero todos sabemos que hay género masculino y femenino. El masculino lo representé como el 1 y el femenino como el 2, y así sucesivamente. Color de pelo, le puse un número a cada color, y la edad, como ya es un número en bruto, no necesité codificarla. Pero ¿cuál es lo importante de todo esto? Lo importante es que yo pueda leer mi matriz de manera horizontal como vertical. En el caso de manera horizontal, en el caso 1 puedo leer que tengo una persona encuestada del sexo masculino con un color de cabello negro y 35 años de edad. Y de manera vertical puedo leer que he entrevistado a 3 personas de cabello negro y una de cabello rubio. Luego está la fase 2. La fase 2 simplemente es ejecutar el programa, es decir, introducir los datos. La mayoría son muy sencillos, simplemente hay que introducirlos como un Excel y poner a analizar los datos. Este ejemplo de aquí es del programa de SPS. El número 3 es explorar las variables correctas. Aquí tenemos el apunte 1 y el apunte 2. El apunte 1 depende de las variables. ¿Cuáles son nuestras variables? Bueno, nuestras variables son los ingresados en la matriz: género, color de cabello y edad. ¿Y cuáles son nuestros factores? Bueno, los factores son el nivel de medición de las variables, la manera como se hayan formulado la hipótesis y el interés analítico del investigador, qué es lo que está buscando usted al momento de tratar un tema. Luego tenemos qué es una distribución de frecuencias. Bueno, una distribución de frecuencias es la manera de resumir un cuadro, para así tratar de buscar los menores resultados posibles, ya que el SPS te va a botar un resultado por cada categoría que uno ingrese. Si aquí tengo 15, yo tengo que tratar la manera de resumirlo de esta manera, con rangos. Los rangos son muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de edades, no vamos a poner la edad del 1 al 100, podemos poner menos de 15, entre 20 a 30, de 40 a 50 y así sucesivamente. Otras maneras de presentar son los histogramas, los gráficos circulares y las barras. Luego tenemos cuáles son las medidas. Esto también es parte de la fase número 3, porque aquí hablamos sobre las variables y aquí hablamos en el punto número 1 el nivel de la medición de las variables. Bueno, el nivel de medición se refería a esto: la moda y la media, que son medidas centrales, y el rango, la desviación estándar y la varianza, que son medidas de variabilidad. Otra manera que tenemos es la curva de Gauss. La curva de Gauss nos muestra diferencias entre el cualitativo y el cuantitativo. Una investigación cuantitativa lo que busca son los comportamientos atípicos, los comportamientos que no suceden mayormente. Es decir, si es que en un año, por ejemplo en el 2016, muestro que las importaciones crecieron en un 50%, entonces a mí me tiene que importar, si es que yo estoy hablando sobre la importación del café y en un año anterior aumentó en un 50%, también tengo que hablar de eso. ¿Por qué aumentó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron mejor? Esos tipos de preguntas nos va a importar mucho aquí. Y en una investigación cuantitativa nos va a importar los comportamientos típicos. Si es que yo analizo el comportamiento de un consumidor, me va a importar por qué este consumidor compró
qué es lo que hizo, qué le importó o qué es lo que tomó en cuenta en la hora de comprar. Luego tenemos el paso número 4, la fase número 4, que es evaluar la confiabilidad y validez lograda. Aquí tenemos que evaluar todo lo que hemos hecho. Existen 3 métodos. La medida de estabilidad, que es evaluar la misma prueba pero en momentos diferentes. Hola a todos, quien les habla es Ariana Tejada. Hoy continuaremos con la segunda parte del capítulo 10, análisis cuantitativos. Anteriormente se han visto 4 pasos, pero hasta aquí llegamos. Solo si el alcance se limitó a explorar y describir, el estudio de análisis se concluye. Pero si el estudio tiene una finalidad solamente exploratoria o descriptiva, debemos preguntarnos, ¿podemos establecer relaciones entre variables? Si la respuesta es sí, se debe seguir con el paso siguiente, que es la estadística inferencial. Esta nos sirve para probar la hipótesis y estimar los parámetros de una población. ¿Qué es una distribución muestral? Es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de una población. Esto es tomado mayormente como un concepto teórico por los investigadores, ya que comúnmente solo se usa una muestra. Dentro de ella está la distribución normal. Esta es en forma de campana y se logra con muestras de 100 o más unidades muestrales, ya que es útil y necesaria cuando se hacen inferencias estadísticas. Y tenemos un ejemplo en la que se podría representar de la siguiente forma. Podemos ver que en la inteligencia hay pocas personas muy inteligentes, pero también hay pocas personas con baja inteligencia. La mayoría de las personas son medianamente inteligentes. Esto nos representa una aproximación de cómo es en la realidad. ¿Qué es el nivel de significancia o significación? Existen dos niveles. El nivel de significancia del 0,05, el cual implica que el investigador tiene un 95% de seguridad de generalizar sin equivocarse y solo 5% en contra. En el nivel de significancia 0,01, implica que el investigador tiene 99% a su favor y solo 1% en contra. ¿Se pueden cometer errores al probar hipótesis? Sí. Los posibles resultados serían aceptar una hipótesis verdadera, rechazar una hipótesis falsa, que son decisiones correctas, pero aceptar una hipótesis falsa, rechazar una hipótesis verdadera, son errores indeseables, por lo que podrían reducirse mediante pruebas probabilísticas representativas, inspección cuidadosa de los datos, una selección de las pruebas estadísticas apropiadas y mayor conocimiento de la población. Prueba de hipótesis. Dentro de ella están los análisis paramétricos, y las más utilizadas son el coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, y regresión lineal, que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Acá podemos ver que esta es la línea de regresión y se expresa mediante la ecuación de regresión lineal, en donde y es un valor de la variable dependiente, A es la ordenada de origen, B es la pendiente y X es el valor que fijamos en la variable independiente o predictoria. La prueba T es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. Prueba de contraste de la diferencia de proporciones sirve para analizar si dos proporciones difieren significativamente entre sí. El análisis de varianza unidireccional nos sirve para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. La estadística multivariada es cuando se tienen diversas variables dependientes e independientes, como en ese ejemplo que se pueden ver 3 variables diferentes, por lo que se requieren otros modelos estadísticos: análisis de varianza factorial, análisis de covarianza, regresión múltiple, análisis multivariado de varianza, análisis lineal de patrones, análisis discriminante y distancias euclidianas. Análisis no paramétrico. Tenemos dos consideraciones. No requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución muestral.
y las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalo o de razón. Las más utilizadas son la chi-cuadrada, que es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Esta se calcula por una tabla de contingencia. Los coeficientes de correlación e independencia para topulaciones cruzadas. Dentro de ella está el coeficiente P, C de Pearson, B de Kramer, lambda, gamma, etc. Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. Por ejemplo, supongamos que tenemos para refrescos embotellados o sodas las variables preferencia en el sabor, atractivo en el envase. Queremos asociarlas estadísticamente. Entonces, pedimos a un grupo de personas representativas del mercado que evalúen conjuntamente 10 marcas específicas y las ordenen del 1 al 10, en tanto que 1 es la categoría o rango máximo en ambas variables, por lo que finalmente podemos obtener los siguientes resultados en la muestra. Otros coeficientes de correlación son biserial, biserial por rangos, biserial puntual y tetracónico. Una vista general a los procedimientos o pruebas estadísticas. Debemos ver el tipo de pregunta de la investigación: descriptiva, correlacional o causal, el número de las variables involucradas, el nivel de medición de las variables y comparar si son muestras independientes o dependientes. El paso 6 es realizar un análisis adicional. Decidir si ejecutar otro análisis o pruebas para confirmar tendencias y evaluar datos desde diferentes ángulos. Es un momento clave para verificar que no se nos haya olvidado un análisis pertinente. Por último, el paso 7 es preparar resultados para presentar. Debemos revisar cada resultado, el análisis general, específico, las tablas, las gráficas, etc. Organizar los resultados. Debemos cotejar diferentes resultados, su congruencia y en caso de inconsistencia lógica volverlos a revisar. Debemos priorizar la información más valiosa, copiar, describir o comentar la esencia de los análisis, volver a revisar los resultados y elaborar el reporte de investigación. Eso ha sido todo. Muchas gracias.